entre otras cosas, José Vicente, porque cuando tú eres electo, hay gente que votó por ti y hay gente que no votó por ti. Pero tú saliste electo para gobernar para todos los sectores. Y lo primero que tienes que hacer, creo yo, en mi humilde opinión, cuando eso sucede, es reconocer al adversario. Y tú decías algo muy importante. Aquí ha habido miedo. Hay miedo a reconocernos. Hay miedo al diálogo, porque hay un chantaje permanente. Si tú dialogas con el gobierno, entonces te cae encima todo el mundo. Y hay varios episodios, varios ejemplos. Chuyo Torrealba es uno de ellos. Y muchos de algunos personeros de la oposición que han intentado dialogar con el gobierno, de entenderse con el gobierno, bueno, han sido vituperados, sacrificados dentro del seno de la oposición. Yo de verdad creo, estoy convencido que en este país, para que se genere la despolarización de la política, tiene que superarse el miedo de los polos, de poder reconocernos y poder entendernos. Venezuela nos necesita a todos, no solamente un grupo. Eso es fundamental. Y el presidente de la República ha hecho un esfuerzo extraordinario, me consta, lo he visto. Es un promotor de ese diálogo. El presidente de la República le ha tendido la mano a la oposición. Una oposición que no aprende, José Vicente. Mira, yo hoy estaba hablando eso. Perdona que te interrumpa, Rafael. Yo creo que esta situación caótica que vive la oposición, que perjudica mucho al país, incluso, no solamente a la oposición, a sus dirigentes, sino al país en general. Porque una democracia necesita de una oposición que funcione activamente. Esa actitud en que se encuentra es producto, es una consecuencia directa del desconocimiento de lo que es el diálogo y de desoír por completo lo llamaba el diálogo. Lo más patético es la manera como despreciaron el llamado diálogo al presidente Maduro, que desde el primer momento que asumió el poder le tendió la mano y la respuesta fue la violencia y el desconocimiento de esa actitud. En eso coincido contigo también, ¿no? Y que es importante mantener la coherencia en los planteamientos, la coherencia en lo que se dice y lo que se hace en política. Y la seriedad también, ¿no? Porque por supuesto, eso es un tema. Fíjate, yo analizando un poquito el comportamiento de ese relevo generacional que tuvo la derecha venezolana a partir del 2002, cuando cayeron en una agenda antidemocrática e insurreccional en abril de aquel año, aquellos muchachos de la época, que hoy son unos avesados ya políticos, uno pudiera hasta justificar la ingenuidad, porque eran unos jóvenes sin experiencia. Pero 15 años después, esas mismas personas que siguen transitando por el mismo camino, entonces, ¿qué dejó el aprendizaje? Porque aquí han pasado muchas cosas negativas producto de esas actitudes irresponsables, José Vicente. Esa falta de reconocimiento, el reconocimiento que no se le hizo nunca al comandante Hugo Chávez y a lo que había pasado y lo que estaba pasando en Venezuela. Y hoy lo mismo con el presidente Maduro. O sea, hay que dejar el temor y hay que avanzar y nos tenemos que entender, nos tenemos que reconocer, porque esa responsabilidad que tiene que tener también la oposición venezolana va a ir a favor de la sociedad de este país, del pueblo venezolano, porque necesitamos una oposición seria, una oposición con quien hablar, con quien ponernos de acuerdo para ver cuál va a ser la agenda programática del desarrollo de temas importantísimos del país, como el económico, el social, el político, para los próximos 20 años. Y eso es muy importante que en algún momento se recupere la racionalidad, la sindéresis, la seriedad por parte de estos dirigentes políticos de la oposición venezolana, que al día de hoy ahora puedo decir que tienen una agenda que no es propia.
porque no es propia la gente que tienen. Después de haber visto todo lo que ha pasado en este país, que se sigan metiendo por ese camino, quiere decir que esa agenda viene de otro lado. Exacto. Sin decir de dónde, pero viene de otro lado. Volvamos a la campaña. Curiosamente, algo que tú hiciste impactó mucho y sigue impactando, que el famoso carro de Drácula. ¿Qué tratas de tú hacer con eso? Y luego tú buscas un impacto, ¿no? Lo lograste. ¿Por qué lo lograste? Porque has podido hacer una payasada. Tú has podido quedar en el ridículo con ese gesto. Sin embargo, fue. Yo creo, José Vicente, que, bueno, carro de Drácula se ha convertido como en una marca ya, ¿no? Sí. El propio presidente de la República nos hizo la petición que le prestáramos para él llevarlo a todo el país y me contentó mucho que él hiciera esa acotación, ¿no? Pero... Puedes registrarla incluso. ¿Ah? La puedes registrar. Por ahí anda, ya lo van a ver en la calle, el carro de Drácula. Pero no, yo lo que creo que el fundamento y la conceptualización de esto, José Vicente, tiene que ver con la presencia del Estado en la calle y de la ley, y de la determinación y de la voluntad política que tenemos que tener los que gobiernan, los que estamos al frente de responsabilidades para la protección de la gente que está en minusvalía. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, la gente de más bajos recursos, que son sometidas permanentemente a una guerra criminal, hiperinflacionaria, que se genera a través, bueno, también de realidades políticas que afectan la tranquilidad y la paz del pueblo venezolano. Yo, en ese sentido, bueno, decidí salir para la calle a combatir a los bachaqueros. Esto no es nuevo, yo en Puerto Cabello lo hacía también, los agarraba y los ponía a hacer trabajo social con una braga anaranjada al frente de donde estaban bachaqueando para que la gente supiera que esa persona estaba haciendo trabajo social porque estaba, bueno, prácticamente robando a la gente en la calle. Si usted agarra, hace una cola, compra un paquete de harina pan y multiplica por 10, por 20 el valor de esa harina pan para poder, bueno, golpear de manera criminal el bolsillo de una persona necesitada con la comida de sus hijos, bueno, eso merece un castigo ejemplar. Y eso no solamente es el bachaquero común, el que está en la calle, sino que eso tiene toda una cadena jerárquica de mafias enquistadas, por lo menos te lo digo por el caso de Carabobo, que existen y que las vamos a combatir. Eso requiere de mucha determinación y de voluntad política, José Vicente. Y el presidente a nosotros nos ha autorizado, nos ha mandado a combatir a los bandidos, a quien delinque, a quien no respeta la ley y a quien está perjudicando y está golpeando durísimo el bolsillo de los venezolanos y, por supuesto, la tranquilidad del pueblo venezolano. Y a eso se refiere todo esto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Y al regresar quiero que hablemos un poco por ejemplo, ¿pensaste en algún momento que tú podías derrotar a la poderosa derecha del Estado Carabobo? Vamos a la pausa y al regresar hablamos de ese tema y del tema económico.